El reloj del hospital marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, una lluvia fina golpeaba las ventanas con un sonido constante, como si la noche quisiera esconder lo que estaba a punto de ocurrir. En medio del silencio de urgencias, la puerta se abrió bruscamente. Una niña de apenas 13 años, empapada y temblando, sostenía su vientre abultado mientras una enfermera la ayudaba a entrar. «¿Qué pasa, cielo?», preguntó la enfermera, sorprendida. «¿Estás sola? ¿Dónde están tus padres?». La niña bajó la mirada, sin decir palabra. Solo apretaba con fuerza un pequeño colgante dorado que colgaba de su cuello. En ese momento, el doctor Ramírez, un médico experimentado pero de carácter severo, se acercó con gesto de molestia. «Otra irresponsable más», murmuró, sin disimular su desprecio. «13 años y ya embarazada. ¿Qué está pasando con los jóvenes hoy en día?». La enfermera intentó detenerlo con una mirada, pero el médico siguió hablando mientras preparaba los guantes. «Llévala a la sala 3. Haremos una revisión completa y luego llamaré a servicios sociales. No pienso tolerar este tipo de casos sin consecuencias». La niña empezó a llorar en silencio. Su rostro, pálido por el miedo y el frío, parecía el de alguien que había vivido más dolor del que una vida tan corta debería soportar. «Por favor, señor doctor», susurró con voz temblorosa. «No llame a nadie todavía». «¿Y por qué no?», respondió él irritado. «Necesitas ayuda y claramente tus padres no están aquí». Ella lo miró con ojos llenos de angustia. «¿Por qué? Si llama a alguien muy importante, morirá». El silencio cayó de golpe en la sala. La enfermera se quedó inmóvil. El doctor Ramírez frunció el ceño, creyendo que se trataba de una fantasía infantil, pero en el fondo algo en su mirada lo inquietó. Esa misma noche, mientras los médicos intentaban estabilizar a la niña, comenzaron a notar signos extraños. Su pulso variaba inexplicablemente, y cada vez que mencionaba el nombre de cierto hombre, los monitores parecían reaccionar. Nadie entendía cómo, pero algo en su cuerpo respondía a emociones ajenas, como si existiera un vínculo invisible. La enfermera, preocupada, decidió quedarse a su lado. Entre sollozos, la niña finalmente reveló una frase que haría temblar al hospital entero. «El bebé no debería existir, pero si muere, alguien más morirá también». La enfermera se quedó helada. No sabía si llamar a seguridad o a un sacerdote. En aquel instante, una tormenta eléctrica hizo temblar los muros del hospital y las luces parpadearon violentamente. El amanecer apenas comenzaba a asomar tras los ventanales del hospital. La tormenta había cesado, pero un aire extraño seguía flotando en los pasillos. La niña dormía exhausta en la cama, con el colgante dorado aún entre los dedos. La enfermera Laura la observaba desde una esquina, preocupada por las palabras que había dicho horas antes. Si el bebé muere, alguien más morirá también. Aún no podía sacarse esa frase de la cabeza. De pronto, la puerta principal del hospital se abrió con violencia. Entró un hombre alto, de rostro pálido, vestido con un abrigo negro y un sombrero que ocultaba parte de su mirada. Su presencia imponía respeto, casi miedo. Caminó directamente hacia recepción, mostrando una tarjeta dorada. «Busco a una niña», dijo con voz grave. «Ingresó esta noche, 13 años, embarazada. Quiero verla». La recepcionista lo miró con incomodidad. «Señor, no puede acceder sin autorización médica». El hombre apoyó las manos sobre el mostrador, con una calma contenida que resultaba aún más intimidante. «No me haga repetirlo. Soy su tutor legal, y si algo le pasa, este hospital dejará de existir mañana». El tono fue tan firme que todos los presentes se quedaron silenciosos. Unos segundos después, el doctor Ramírez salió del pasillo,
aún con el cansancio en el rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. El hombre giró lentamente hacia él. Sus ojos grises como el acero lo atravesaron con una mezcla de poder y rabia. «Usted es el médico, ¿verdad? Quiero verla». «Imposible», contestó Ramírez cruzándose de brazos. «La paciente está bajo observación y su identidad se mantiene confidencial. Si es realmente su tutor, deberá presentar documentos». El hombre se acercó tanto que el doctor sintió su respiración helada. «Escúchame bien, doctor. Esa niña no es una paciente cualquiera, y ese bebé que lleva dentro tampoco». El tono era casi una amenaza. Ramírez no se dejó intimidar. «Aquí todos son iguales ante la ley y la medicina. Si cree que puede venir con amenazas, se equivoca». Pero cuando el hombre sacó del bolsillo un embolso sellado con un emblema dorado, el mismo que colgaba del cuello de la niña, el corazón del médico dio un salto. «¿Dónde consiguió eso?», preguntó con voz temblorosa. «No lo conseguí. Me pertenece». El silencio llenó el pasillo. La enfermera Laura, que había escuchado desde lejos, sintió un escalofrío. El hombre continuó. «Esa niña no debía estar aquí. Nadie debía saber de su existencia». Ramírez apretó los puños. «¿Está diciendo que está ocultándola, que el embarazo fue forzado?». «No, doctor», interrumpió el hombre con frialdad. «Lo que lleva en su vientre no es algo que usted pueda entender». Ramírez dio un paso atrás. «¿Qué quiere decir con eso?». El hombre se inclinó y susurró con una voz casi inaudible. «Si el bebé muere, este mundo también morirá con él». Transición. Ramírez pensó que todo era una locura, pero algo en el tono del hombre, algo en su mirada, le hizo dudar de su escepticismo. Decidió, contra sus principios, vigilar de cerca a la niña y al misterioso visitante. Esa noche, al revisar los resultados médicos, descubrió algo imposible. Las pruebas de ADN mostraban una secuencia genética no humana. El corazón del médico comenzó a latir fuerte. Se frotó los ojos pensando que debía ser un error de laboratorio. Pero los datos eran claros, firmes, innegables. Y justo en ese momento, escuchó la voz de la niña desde la sala contigua. «Doctor, él vino, ¿verdad? No lo deje acercarse. Aún no está listo». Ramírez giró lentamente hacia la puerta. «¿Quién no está listo?». Ella levantó la mirada con lágrimas. «El bebé no es como los demás. Si despierta antes de tiempo, alguien morirá esta noche». El hospital, que durante el día rebosaba de movimiento, se había convertido en un lugar sombrío. Eran casi las 11 de la noche. Las luces del pasillo parpadeaban débilmente y el sonido de los monitores cardíacos se mezclaba con el eco de pasos lejanos. El doctor Ramírez revisaba una y otra vez los resultados del laboratorio, incapaz de aceptar lo que veía. Las secuencias genéticas del feto eran imposibles. No correspondían a ningún patrón humano conocido. «Esto debe ser un error del sistema», murmuró para sí mismo. «Tal vez la máquina está descalibrada». Pero en el fondo, una inquietud le roía el pecho. Había ejercido la medicina por más de 20 años. Había visto milagros y tragedias, pero nunca algo que desafiara la biología misma. De repente, la puerta del laboratorio se cerró sola con un fuerte golpe. Ramírez se giró asustado. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió. Solo el zumbido del aire acondicionado y el parpadeo intermitente de una lámpara. Cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba bloqueada desde fuera. Los monitores comenzaron a emitir pitidos sin motivo. Las pantallas mostraban líneas ondulantes, pero ninguna señal vital real. Luego, una voz se filtró a través del altavoz del techo. Era la voz de una niña. «No dejes que se acerque, doctor. No es quien dice ser». Ramírez sintió que la sangre se le helaba. Reconocía esa voz. Era la de la niña embarazada.
pero ella estaba en otra ala del hospital, sedada y vigilada. ¿Cómo era posible? Tomó su teléfono y marcó a la enfermera Laura. «Laura, ven al laboratorio ahora mismo. Algo no va bien aquí». Pero del otro lado solo escuchó estática seguida de un susurro. «Ya es demasiado tarde». En ese mismo instante las luces se apagaron por completo. El hospital entero quedó sumido en la oscuridad. Solo el sonido de un trueno rompió el silencio. La desaparición. Cuando finalmente logró salir del laboratorio, Ramírez corrió hacia la habitación de la niña. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la cama estaba vacía. El monitor seguía encendido, pero no mostraba signos vitales. Solo una línea recta y un sonido constante. Sobre la almohada, el colgante dorado brillaba débilmente bajo la luz de emergencia. «¡Laura!», gritó el doctor, desesperado. No hubo respuesta. Corrió hacia la estación de enfermería, pero el lugar estaba vacío. Solo encontró una carpeta tirada en el suelo con manchas de sangre fresca. En la página superior se leía: Paciente 304. Análisis suspendido. ADN no identificado. Ramírez se apoyó en la pared, tratando de calmar la respiración. La tormenta volvía a rugir afuera y cada relámpago iluminaba los pasillos vacíos. En el reflejo del cristal, creyó ver una silueta. El hombre del abrigo negro, caminando lentamente hacia la salida de urgencias, con algo pequeño en brazos. La elección imposible. Ramírez corrió tras él, empapándose bajo la lluvia. «¡Deténgase! Esa niña necesita atención médica. No puede sacarla de aquí». El hombre se giró con la misma calma inquietante que antes. En sus brazos, la niña estaba inconsciente, pero respiraba. Su vientre brillaba con una luz suave, como si algo dentro se moviera con vida propia. Ya no pertenece a este lugar. Aquí la ciencia solo la destruiría. «¿Qué demonios significa eso, doctor?», gritó Ramírez. El hombre dio un paso hacia él. «Usted no entiende, doctor. Ella no está enferma. Ella está protegiendo algo que este mundo no debería ver todavía». Un trueno retumbó en el cielo. Ramírez quiso acercarse, pero una ráfaga de viento lo lanzó hacia atrás. Cuando abrió los ojos, el hombre y la niña habían desaparecido. Solo quedó el colgante dorado en el suelo, ahora partido en dos. Horas después, el hospital se llenó de policías. La enfermera Laura seguía desaparecida. El doctor Ramírez fue interrogado, pero su relato parecía delirante. Nadie le creyó. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, un detalle lo dejó sin aliento. En el momento exacto en que la niña desapareció, todos los relojes del hospital se detuvieron por 13 segundos. El doctor Ramírez se sentó frente al comité del hospital con la mirada perdida. 3 días habían pasado desde aquella noche y aún no podía dormir. Las autoridades habían cerrado el caso como fuga de paciente bajo supervisión, pero él sabía que aquello era solo una excusa. No había explicación médica, ni científica, ni humana para lo que vio. «Doctor Ramírez», dijo con voz fría la directora del hospital, la señora Vega. «Según los informes, usted fue el último en ver a la paciente con vida». «Eso no es cierto», replicó él con firmeza. «Ella no estaba muerta. Desapareció». La directora lo miró con desdén. «Las cámaras muestran su figura sola en el pasillo. No hay nadie más, doctor. Nadie con abrigo negro. Nadie con la niña». Ramírez apretó los puños. «Revise mejor esas grabaciones. Hay algo que no quieren que vea». Vega suspiró y se levantó. «Usted está suspendido temporalmente. Hasta que tengamos una versión coherente de los hechos, no volverá a ejercer». El golpe fue devastador. Ramírez salió del edificio bajo un cielo gris. La lluvia comenzaba otra vez, como si el universo repitiera un ciclo infinito de advertencias. La grabación oculta. Esa noche, incapaz de resignarse, regresó clandestinamente al hospital.
Su credencial aún funcionaba. Nadie la había desactivado. Subió al archivo digital y conectó un pendrive al servidor principal. Entre miles de registros, encontró un archivo sin título, oculto en una carpeta restringida. Proyecto Serafín, nivel 7. El corazón le dio un vuelco. Al abrirlo, aparecieron imágenes de cámaras de seguridad, no solo del hospital, sino de otros lugares, clínicas, laboratorios, incluso bases militares. Y en todas, la misma figura, el hombre del abrigo negro, sin señales de envejecimiento. Aparecía en grabaciones de hace más de 20 años. Ramírez retrocedió en su silla horrorizado. Esto no puede ser real. De repente, la pantalla se oscureció. Una línea de texto apareció en rojo. Usted no debería estar viendo esto, doctor. El sistema se apagó. Todas las luces del edificio parpadearon al unísono. Ramírez corrió al pasillo, pero ya era tarde. 2 hombres vestidos de negro lo esperaban junto al ascensor. Doctor Ramírez, dijo uno de ellos mostrando una insignia sin logotipo. Debe acompañarnos. Lo llevaron a una habitación sin ventanas. Solo una mesa metálica y una lámpara colgando del techo. Frente a él, un hombre de mediana edad con traje gris sonrió con falsa cortesía. Usted ha accedido a información clasificada, dijo el desconocido. Le recomiendo olvidar lo que vio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué era el proyecto Serafín?, preguntó Ramírez temblando. El hombre entrelazó los dedos. No es lo qué, sino quién. ¿Quién?, repitió Ramírez. La niña. Ella era el proyecto Serafín. Ramírez se quedó mudo. El interrogador continuó. Hace 13 años, un experimento genético fracasó en una base del norte. Intentaban crear un cuerpo capaz de albergar una conciencia elevada, pero algo respondió. Una energía desconocida que no provenía de este mundo. Ramírez lo interrumpió, incrédulo. ¿Está diciendo que esa niña no era humana? El hombre se inclinó hacia él. Digamos que era humana en parte, y ahora está creciendo algo dentro de ella que nunca debió existir. El agente se levantó y dejó caer un sobre la mesa. Dentro había fotos del feto, las mismas imágenes que Ramírez había visto en el laboratorio, pero ahora estaban marcadas con sellos militares y palabras en clave. Sujeto Omega, anomalía estable, no despertar. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Ramírez con voz apagada. Queremos que nos ayude a encontrarla antes de que el despertar ocurra. El hombre del abrigo negro no es su tutor, es su guardián. Y si la criatura dentro de ella despierta antes de tiempo, este planeta dejará de ser el mismo. Ramírez cerró los ojos abrumado por la magnitud de lo que escuchaba. Cuando volvió a abrirlos, los hombres ya no estaban. Solo quedaba el sobre la mesa y una frase escrita con tinta negra en la última hoja. El colgante dorado es la clave. Transición. Esa madrugada, Ramírez condujo a su casa. Encendió la lámpara del escritorio y observó el colgante dorado roto que había guardado en el bolsillo desde aquella noche. En su interior había algo que nunca antes había notado, una inscripción minúscula en latín. Lux nacerá del dolor. La luz nacerá del dolor. Ramírez comprendió entonces que el tiempo se agotaba. Si lo que esos hombres decían era cierto, la niña no solo era una víctima, era la puerta hacia algo mucho más grande. La noche era densa, cargada de presagios. El doctor Ramírez conducía por una carretera desierta, hacia el norte, guiado solo por un mapa antiguo que había encontrado dentro del sobre. En el reverso del documento, junto a los sellos militares, aparecía un símbolo que reconoció, el mismo emblema grabado en el colgante dorado. 3 alas entrelazadas alrededor de un círculo de fuego. El destino marcado era un antiguo monasterio abandonado en las montañas de Navarra, un lugar olvidado, cubierto por la niebla, donde, según los registros,
había existido una orden secreta conocida como los Custodios de la Luz. La revelación del monasterio. Cuando llegó, el edificio parecía más un mausoleo que un templo. Puertas oxidadas, vitrales rotos y un silencio que oprimía el pecho. Al empujar la puerta principal, una ráfaga de aire helado lo envolvió. El eco de sus pasos resonó entre las columnas cubiertas de polvo. Sobre el altar, una pintura antigua mostraba a una mujer con un niño en brazos, rodeada de fuego dorado. Debajo, una inscripción en latín. El niño de la luz traerá equilibrio, pero si despierta entre zambras, el mundo se hundirá. Ramírez sintió un escalofrío. Sacó el colgante y lo colocó sobre la piedra del altar. De inmediato, el emblema comenzó a brillar suavemente, revelando un compartimento oculto. Dentro había un manuscrito envejecido, escrito con tinta roja. Leyó las primeras líneas con voz temblorosa. El proyecto Serafín no nació en un laboratorio. Fue la continuación de una profecía antigua, el intento humano de crear un cuerpo digno de albergar una chispa divina. Ramírez dejó caer el papel. Dios mío. En ese momento, una voz resonó desde la penumbra del templo. No invoque a quien no entiende, doctor. Se giró bruscamente. Detrás de una columna emergió el hombre del abrigo negro. Su rostro seguía idéntico, sin una arruga más que el primer día. Sabía que lo encontraría aquí, dijo el doctor con rabia contenida. Usted la raptó. ¿Dónde está la niña? El hombre caminó lentamente hacia él, sin temor. No la rapté, la protegí. Y ahora usted también deberá decidir de qué lado está. ¿Qué está diciendo?, gruñó Ramírez. El hombre sacó un pequeño dispositivo y lo activó. Un holograma apareció sobre el aire mostrando una imagen del feto en el vientre de la niña, un resplandor dorado que pulsaba como un corazón solar. Eso que crece dentro de ella no es un niño común, es una conexión entre mundos, una conciencia pura atrapada en carne humana. Ramírez retrocedió, horrorizado. ¿Está diciendo que es un ángel? No exactamente, respondió él. Es lo que la humanidad intentó fabricar imitando a uno, y fracasó. Lo que habita en su vientre es una energía que no entiende la bondad ni la maldad, solo obedece a la emoción más fuerte que percibe. El médico comprendió de inmediato. Por eso su cuerpo reacciona cuando alguien la juzga o la hiere. El feto responde a su dolor. El hombre asintió. Y cada vez que lo hace, algo muere en otra parte del mundo. Ramírez se sentó en el suelo, aturdido. Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Destruirla? El hombre lo miró fijamente. No destruirla, guiarla. Si logra sobrevivir hasta el nacimiento, podría traer un nuevo orden. Pero si el miedo o la ira dominan su corazón, todo se perderá. El médico bajó la cabeza. ¿Y si ya es demasiado tarde? Entonces su luz se convertirá en fuego, un fuego que nadie podrá apagar. El silencio se apoderó del lugar. Solo el sonido del viento golpeando los vitrales acompañaba la tensión. Ramírez comprendió que, por primera vez, no estaba frente a un paciente, sino frente a un secreto divino disfrazado de tragedia humana. El alianza. Finalmente, el hombre extendió su mano. Doctor, aún hay tiempo, pero la encontrarán presentemente si seguimos separados. Únase a mí. Ramírez lo miró con desconfianza. ¿Por qué habría de confiar en alguien que no envejece?
El hombre sonrió levemente. Porque yo también fui un experimento, hace mucho tiempo. Y porque si yo muero, ella morirá conmigo. El doctor lo observó con asombro y miedo. Por primera vez vio en los ojos de aquel ser algo que no había notado antes: culpa. Decidió aceptar el pacto. Esa misma noche partieron juntos en silencio. Elías reveló su verdadero nombre. Mientras conducían bajo la tormenta, Elías dijo algo que heló el alma del médico. La niña ha despertado y no está sola. El viento rugía como un animal furioso mientras el coche avanzaba por la carretera solitaria. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y los relámpagos iluminaban por momentos los rostros tensos de los dos hombres. Ramírez conducía con las manos firmes, aunque por dentro sentía que la cordura lo abandonaba. A su lado, Elías, el hombre del abrigo negro, observaba el horizonte con expresión sombría. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó el médico, sin apartar la vista del camino. En movimiento, respondió Elías. La trasladaron anoche. Los hombres del proyecto la interceptaron antes de llegar a la frontera. Pero aún respira. Ramírez apretó el volante. ¿Y qué pretenden hacerle? Elías giró lentamente la cabeza hacia él. Despertarla por la fuerza. El silencio cayó como un peso de plomo. Ramírez entendió lo que eso significaba. Si el niño, o lo que fuera, despertaba antes de tiempo, la destrucción sería total. La emboscada. De pronto, algo cruzó la carretera. Una sombra humana. Ramírez frenó bruscamente. El coche derrapó, giró sobre sí mismo y se detuvo en medio del barro. El motor chisporroteó. En la oscuridad, se escuchaban pasos. Elías salió del vehículo con rapidez, su abrigo ondeando bajo la lluvia. «¡Bájese del coche!», le gritó al médico. Pero ya era tarde. Luces blancas surgieron entre los árboles. Al menos 6 figuras armadas se acercaban, con linternas y máscaras negras. Una voz metálica resonó entre los truenos. «Entreguen el dispositivo y al sujeto Elías». Ramírez retrocedió. «¿Quiénes son?». Elías lo miró con frialdad. «Ellos no preguntan, eliminan». Con un movimiento rápido extendió la mano. Una onda luminosa salió de su palma, desarmando a los primeros atacantes. Las armas cayeron al suelo, retorciéndose como si una fuerza invisible las aplastara. Ramírez lo observó atónito. ¿Qué eres tú?». Elías respiró hondo. Lo que queda de un experimento que intentó jugar a ser Dios. De pronto, el cielo se iluminó por completo. Una explosión de luz dorada surgió desde el valle. Las nubes se abrieron y un sonido profundo, casi como un canto, llenó el aire. Elías cayó de rodillas. «No, es demasiado pronto». Ramírez se cubrió el rostro. «¿Qué está pasando?». Elías lo miró desesperado. «Ella ha despertado». A lo lejos, un resplandor ascendía como una columna de fuego, y en su centro, la silueta de la niña flotaba en el aire, envuelta en un aura dorada. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. No hablaba, no lloraba, solo miraba el cielo con una expresión de infinita tristeza. Los hombres del proyecto intentaron acercarse, pero al hacerlo fueron lanzados por una fuerza invisible. Uno de ellos gritó antes de desintegrarse en una nube de polvo brillante. Ramírez y Elías se acercaron lentamente, luchando contra el viento que giraba en espiral a su alrededor. El suelo temblaba bajo sus pies. «María», gritó Ramírez, recordando por fin su nombre. «María, escúchame, eres humana. No dejes que te controlen». Por un instante, los ojos de la niña parpadearon. Una lágrima cayó por su mejilla y la luz se intensificó aún más.
Elías dio un paso al frente. Su cuerpo comenzó a emitir la misma luz que envolvía a la niña. Ramírez intentó detenerlo, pero él lo empujó hacia atrás. «Aléjese, doctor. Ella no puede controlar lo que siente. Si no transfiero parte de mi energía ahora, destruirá todo lo que la rodea». «¡Pero morirá!», gritó Ramírez. Elías sonrió con tristeza. «Morí hace mucho tiempo. Solo soy el eco de lo que ella fue destinada a encontrar». Se acercó a la niña y la abrazó con suavidad. En ese instante, un rayo dorado los envolvió a los dos. El sonido cesó. La tormenta se detuvo. El viento, el trueno, la lluvia, todo se detuvo. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Cuando la luz se desvaneció, la niña yacía en el suelo, dormida. Elías había desaparecido. Solo quedaba su abrigo negro flotando sobre el barro, empapado, vacío. Ramírez se arrodilló junto a ella. El colgante dorado, ahora completo y brillante, colgaba nuevamente de su cuello. Transición. El amanecer llegó silencioso. El hospital había sido sellado, los cuerpos retirados, los informes manipulados. El gobierno declaró que se trató de una explosión de gas en una instalación médica abandonada. Pero el doctor Ramírez sabía la verdad. María seguía viva, y aunque dormía profundamente, los monitores mostraban un pulso irregular, 2 corazones latiendo al mismo tiempo. Ramírez tomó su mano y susurró: «No permitiré que te usen nunca más. Tu luz pertenece al cielo, no a ellos». El hospital estaba en silencio absoluto. Afuera amanecía con un tono grisáceo, como si el cielo dudara entre la noche y el día. El doctor Ramírez llevaba horas sentado junto a la cama de María. Su piel tenía un brillo tenue, casi imperceptible, y su respiración era tranquila, demasiado tranquila. Desde que Elías se había desvanecido, no había pronunciado una palabra. Ramírez miró el monitor cardíaco. 2 ritmos, 2 pulsos perfectamente sincronizados. Uno pertenecía a la niña, el otro a algo más. De pronto los aparatos comenzaron a emitir un sonido agudo. Las luces del cuarto parpadearon y una voz resonó dentro de la habitación. No venía de ningún altavoz, no provenía del pasillo, venía de dentro de María. «Doctor, no tenga miedo». Ramírez se levantó de golpe. «¿María?». Sus ojos se abrieron lentamente. No eran los de una niña. Eran de un ser que había visto más de lo que un ser humano podría soportar. Iris dorados, brillantes, profundos. «Él está conmigo», dijo con voz suave pero que hacía vibrar el aire. «Elías no ha muerto. Vive dentro de mí». Ramírez dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Significa que el guardián ha cumplido su propósito. Su esencia me protege hasta que la decisión sea tomada. ¿Decisión?, preguntó el médico. María sonrió, aunque su rostro parecía reflejar siglos de sabiduría. La humanidad ha pedido una respuesta, doctor. Y la respuesta ya está aquí. La llegada del consejo. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió bruscamente. Hombres y mujeres vestidos de negro entraron al cuarto, armados y con insignias extrañas. Al frente de ellos, la directora Vega, la misma que había suspendido al doctor. «Doctor Ramírez, aléjese de la paciente», ordenó con voz dura. «¿Qué significa esto?», gritó él. «Ella no es una amenaza». Vega lo miró con compasión fingida. «Ya no se trata de medicina, doctor. Ahora se trata del equilibrio del mundo». María los observó en silencio. Cuando uno de los agentes se acercó con un dispositivo,
las luces se apagaron repentinamente. Una energía dorada brotó del cuerpo de la niña, envolviendo a todos. Los soldados quedaron paralizados, sus ojos vidriosos como si una fuerza invisible los sostuviera. «No vine a destruir», dijo María, su voz resonando como un coro. «Pero ustedes no entienden lo que han creado». Vega tembló. ¿Qué eres? Soy lo que su ambición llamó del cielo y lo que su miedo convirtió en monstruo. El aire se volvió pesado. Los objetos flotaban. El techo se agrietó. Ramírez se interpuso entre María y los guardias. «Basta. Ya no más. Ellos no lo entienden, pero tú sí. Tú sientes. Puedes elegir». Por primera vez, María bajó la mirada. Una lágrima dorada cayó sobre su mano. Elegir. Esa es la palabra que Elías me enseñó antes de morir. La conexión divina. El colgante dorado, colgado en su cuello, comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante. Una luz ascendió hacia el techo y formó una silueta humana hecha de fuego. Ramírez cayó de rodillas al reconocer esa figura. ¡Elías! Pero no era el mismo hombre. Su forma era translúcida, angelical. Su voz retumbaba con serenidad. «María, ya no eres niña, eres el puente. La humanidad debe elegir entre miedo o compasión. Si eliges el miedo, el fuego caerá. Si eliges el amor, la luz perdurará». María lo miró con dolor. «Pero ellos me temen, Elías. No quieren mi luz. Entonces, muéstrales lo que la luz realmente es. No poder, sino perdón». En ese instante, los guardias recuperaron el movimiento. Uno de ellos levantó su arma, apuntando directamente a la niña. Ramírez gritó: «¡No dispares!». El disparo sonó. La bala se detuvo a medio aire, y ante la mirada incrédula de todos, María extendió la mano. El proyectil se desintegró en polvo dorado, que cayó suavemente al suelo. «Perdono su miedo», dijo ella con lágrimas en los ojos, «porque sé que así comenzó todo». El sacrificio de la luz. El brillo se expandió, llenando todo el hospital. Las ventanas se rompieron, pero nadie resultó herido. Una sensación de paz, profunda y eterna, envolvió a cada alma presente. Vega cayó de rodillas, sollozando. Ramírez lloró sin comprender del todo lo que veía. Y en el centro del resplandor, María levantó los brazos al cielo. «Elías, es hora». La voz respondió como un eco celestial. La humanidad ha sido escuchada. La elección ha sido hecha. La luz ascendió por completo. Por un instante no existió dolor, ni tiempo, ni muerte. Solo una calma infinita. Cuando la claridad se desvaneció, María ya no estaba. Solo el colgante dorado reposaba sobre la cama, intacto. Ramírez lo tomó con manos temblorosas. Dentro, una nueva inscripción brillaba débilmente. «Lux vivit in corde puri». La luz vive en el corazón de los puros. Transición. El mundo volvió a la normalidad. Los informes fueron borrados, los testigos silenciados, pero en distintas partes del planeta comenzaron a aparecer niños con un brillo dorado en los ojos y un extraño símbolo en la piel, 3 alas entrelazadas. El doctor Ramírez, ya retirado, guardaba silencio. Cada amanecer miraba al cielo y susurraba: «Gracias, María, donde quiera que estés», y en la brisa del amanecer siempre escuchaba la misma voz, cálida, lejana: «La luz no se va, doctor, solo cambia de forma».
Pasaron los meses. La vida volvió, aparentemente, a la normalidad. Los noticieros dejaron de hablar de la explosión inexplicable en el hospital, y el caso fue archivado como un accidente sin víctimas. Pero el doctor Ramírez sabía que no fue un accidente. Cada amanecer, al escuchar el canto de los pájaros, recordaba aquella voz que había llenado la habitación con una paz imposible de olvidar. La luz no se va, doctor, solo cambia de forma. Desde aquella noche, algo en él había cambiado. Ya no veía a los pacientes solo como cuerpos enfermos, sino como almas que buscaban redención. Y en cada mirada, en cada gesto de bondad, creía ver el reflejo dorado de María. Un mundo que empezaba a cambiar. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó a una madre gritar el nombre de su hijo. «¡Luz, ven aquí, cariño!». Ramírez se detuvo. La mujer sostenía una niña pequeña de ojos dorados. La pequeña lo miró fijamente con una sonrisa serena que le congeló el alma. «Tiene un don», dijo la madre. «Cuando alguien está triste, ella lo abraza y el dolor desaparece. Dicen que es milagro, pero yo creo que solo tiene un corazón puro». El doctor sonrió con lágrimas contenidas. «No es un milagro», susurró. «Es una promesa». Mientras la madre se alejaba, el viento levantó suavemente su abrigo. En la muñeca de la niña brillaba un tatuaje diminuto, 3 alas entrelazadas. Esa noche, Ramírez regresó a su casa. Abrió el cajón donde guardaba el colgante dorado. Desde que María desapareció, el objeto había permanecido inerte, pero ahora, al tocarlo, sintió un pulso cálido, como un latido. El colgante se abrió solo y dentro apareció una nueva inscripción grabada en letras de luz. Cada vez que el hombre olvide lo que significa amar, la luz nacerá de nuevo entre los débiles. El doctor cayó de rodillas, abrumado por la emoción. De pronto, el aire se tornó luminoso y una silueta familiar emergió frente a él. Era Elías, pero ya no como guardián. Su forma era pura energía, un destello de humanidad y divinidad entrelazadas. «Lo hiciste bien, doctor», dijo con voz serena. «Ella está a salvo. El ciclo continúa, pero esta vez el corazón humano llevará la semilla de la luz». El roscanor se desvaneció lentamente, dejando un silencio sagrado. Por primera vez en muchos años, el doctor sintió verdadera paz. Epílogo. La nueva generación. 5 años después. En una pequeña aldea de montaña, un grupo de niños jugaba junto a una fuente. Uno de ellos, una niña de cabello oscuro y ojos dorados, se detuvo de repente. Miró al cielo y sonrió. «¿Qué ves, Luz?», preguntó su amigo. «Nada», respondió ella. «Solo alguien que me cuida desde arriba». El sol brilló entre las nubes, formando 3 haces dorados que descendieron suavemente sobre la aldea. Los niños rieron, ajenos al milagro que presenciaban. En ese instante, lejos de ahí, el doctor Ramírez cerró su diario con una frase escrita a mano, la última de su vida. El mundo cambió el día que aprendimos a no temer a la luz. El viento sopló y el colgante dorado que colgaba de su cuello brilló por última vez antes de quedar en silencio eterno. Mensaje final. En cada historia de dolor hay una semilla de esperanza. En cada lágrima sincera, una chispa divina. Y aunque la oscuridad regrese una y otra vez, la luz siempre encontrará el corazón de los puros.